Hola, buenos días. Estamos en el vuelo de la mantarraya y hoy vamos a platicar con Isabel Uriarte Borneo, que es experta en el tema de lo familiar, en el área de lo legal. El tema que vamos a tocar hoy es los divorcios y seguro hay muchos que la información le va a ser muy útil. ¿Cómo estás, Isabel? Hola Ale, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y con salud. Oye, Isabel, cuéntanos, hemos estado platicando muchas veces sobre varios temas de lo legales, sobre lo familiar, y hemos visto que el divorcio ha sido un tema muy importante, ¿eh? Porque al menos hasta donde yo he visto, genera muchos conflictos y hablando contigo veo que hay muchas cosas que se pueden ir evitando. Entonces me gustaría poder platicar a fondo este tema contigo y además que nos des tips. Sí, por supuesto, Ale, mira, yo creo que es el punto de partida de lo que después se viene como conflicto en materia familiar, ¿no? Entonces yo creo que es importante que primero hablemos qué es el divorcio, ¿no? Pues el divorcio que parece tan sencillo, a lo mejor salen dudas. El divorcio es la separación de los cónyuges que se casaron por la vía civil, ¿sale? No por la vía eclesiástica, por la vía civil. Ahora, ¿quiénes pueden ser esposos? Puede ser una pareja heterosexual u homosexual, pero ese ya será tema de otro costal, ¿vale? Seguro. Entonces, el divorcio es la separación que se hace de dos personas que se casaron por la vía civil, ¿vale? Entonces, puede ser un divorcio muy fácil, administrativo, que se llama en la materia legal, y este se da cuando dos personas se divorcian y no hay hijos, no hay bienes, ¿sale? Que separar, entonces no hay pensiones alimenticias, ¿vale? Entonces, en ese caso, se puede acudir al registro civil, decir, señor, quiero yo divorciarme, no hay bienes, no hay hijos, entonces no hay consecuencias del divorcio. Prácticamente es una forma administrativa de divorciarnos, ¿vale? Entonces, esa no se la sabían. No, y eso quiere decir que es más sencillo. Es mucho más sencillo porque solo es un trámite ante el registro civil, ¿vale? Donde se casaron. Pero viene lo que es el divorcio familiar que se tramita ante un juez de lo familiar. Ese que comúnmente sabemos en las pláticas de las amigas o de los amigos, donde hay audiencias, donde hay juicio, donde hay controversia. Entonces, esta parte es la que yo creo que nos interesa a todos. Cuando hay hijos, cuando hay bienes, este divorcio es la vía que debemos de tomar ante un juez de lo familiar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se tramita? Pues hay dos maneras, miren. La primera de ellas, que yo creo que está poco explotada en México y que me parece que es una parte muy importante dentro del divorcio, que es la negociación. Es a través de un convenio que con asistencia de un profesional del derecho, de un abogado, pues podemos llegar de manera autónoma las dos partes, sin pleito, sin conflicto, con diálogo, a llegar a acuerdos muy puntuales. ¿Cuáles son estos acuerdos y sobre qué puntos? Primero, que estamos de acuerdo en el divorcio, en separarnos, ¿sale? Segundo, si tenemos hijos menores de edad o mayores de 18 años y hasta 25 que sigan estudiando, van a requerir pensión alimenticia, ¿sale? Entonces, ese es el segundo punto. Tercer punto, si alguno de los cónyuges, ya sea el varón, ojo, ya sea el varón o la mujer que no trabaje, puede recibir y debe recibir una pensión alimenticia del cónyuge que sí laboró, ¿vale? Tercer punto, si hay, inherente a los hijos, también se debe de llegar a un acuerdo. ¿Con quién van a vivir? ¿Con qué padre van a vivir los hijos si son menores de edad? En este Oye, caso, perdón. no, perdón que te interrumpa, pero en este punto entonces la decisión de con quién viven es con o sea, los papás, no es que siempre tengan que vivir con la mamá. Es correcto. Mira, hay un presupuesto legal,
que ya fue rebasado por un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que creo que es el que impera en las pláticas comunes. Los niños menores de 7 años, la mamá es quien debe de tener preponderantemente la guarda y custodia. Creo que ese es el criterio que más o menos es el que se platica en la mesa, ¿no? Es cierto, pero ese criterio ya fue rebasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué creen? Lo que dice la Suprema Corte es juez de lo familiar. No necesariamente la mamá es el mejor progenitor para que tenga la guarda y custodia de los niños. Pero ustedes me preguntarán, Isabel, pero si son pequeños, pues sí, pero lo que va a hacer el juez de lo familiar es practicarles periciales, valorar las pruebas que haya en el expediente para descartar si hay violencia intrafamiliar. Y en ese caso... Perdón que te vuelva a interrumpir, pero esto es una vez que ya hay un juicio, o sea, esto es no cuando llegamos a un convenio y lo pudimos resolver en casa, porque en casa también podemos decidir entre nosotros dos que los niños vivan con el papá. Claro. Y no llegamos a un acuerdo en los juicios. El acuerdo puede ser, yo se los platico, no necesariamente es mi criterio personal, pero papá y mamá pueden platicar. A ver, los dos niños se quedan con mamá. Papá y mamá pueden acordar escuchar a sus hijos, ¿no? Porque probablemente el niño se quiere ir con mamá y el niño con papá. Probablemente así también se acuerde, ¿no? A lo mejor, a lo mejor los dos se quedan con papá o los dos con mamá, ¿sale? O probablemente se puede dar el caso que ambos papás decidan que sea el abuelo o la abuela u otro familiar, fíjense, ¿sale? Se puede dar también ese caso. Bueno, entonces, perdón, estábamos en el convenio, ¿verdad? Nos perdimos un poquito. Entonces, ¿con quién van a vivir los niños? Otro punto que se debe de acordar es el papá que no tiene a los niños, pues ¿cuándo los va a visitar? ¿Cómo los va a visitar? Las vacaciones, ¿con quién va a pasar verano? ¿Con quién va a pasar diciembre? ¿Con quién va a festejar el 24 de diciembre? ¿Y con quién el 31? ¿Con quién el cumpleaños del niño? ¿Y con quién el Día de la Madre? Entonces, todo eso, entre más específicos seamos, ¿no? Y lo acordemos, va a ser mucho mejor, ¿sale? Pero si hay pandemia, bueno, pues eso también lo podemos platicar. ¿Y qué va a pasar cuando entren los niños a la escuela? Eso también se platica y se elabora el convenio. Entre más exhaustivo sea, es mejor, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien con los niños? Sí, todo bien. Lo que entiendo es que lo que sí es muy importante es que todas estas cosas se traten de hacer antes de que empiecen los conflictos fuertes, porque llegar a tener ese nivel de comunicación y llegar a acuerdos, a veces casados es difícil, divorciados. Es todo un reto, ¿no? Es todo un reto, yo creo, de crecimiento personal, que ya de por sí es difícil, y ahora imagínale crecimiento de pareja. Bueno, pues si por algo nos estamos divorciando es porque tal vez el factor preponderante de nuestro divorcio es la falta de comunicación, ¿no? Pero bueno, también aquí en el despacho nos tratamos de apoyar con una psicóloga, ¿no? Para en estos casos también, antes de que haya pleito, pues tratar de avenir a las partes, ¿no? O el abogado, el profesionista que está dispuesto y tiene herramientas para ayudar a las partes a conciliar, pues ese también no es nuestro trabajo, conciliar, ¿no? Y proponer, abrir canales de comunicación. Y esa es una parte que muy poco se sabe de los abogados. Pero quienes tenemos herramientas, pues también lo podemos hacer, y quienes también somos partícipes de esa forma de arreglar los asuntos familiares, ¿no? Claro, y que creo que esto que mencionas es muy importante porque, digo, me han tocado varios divorcios cercanos muy conflictivos y me da, mi sensación es que muchos de los problemas más fuertes surgen, no necesariamente por los que se están divorciando, sino por todo lo que generan los abogados que están fuera y
es que te va a empezar a meter o sea, como que empiezan a usar unas estrategias que a mi parecer, en lugar de tratar de ser mediación y conciliadoras, son estrategias como de guerra. Efectivamente, ¿no? Yo creo que en esta materia del derecho familiar que pareciera tan popular, me parece que está haciendo falta mayor oferta de abogados con una mayor disposición conciliadora, ¿no? Lo que aquí en el despacho platicamos es que debemos de partir que nosotros trabajamos con lo más preciado del ser humano, ¿no? Lo más preciado del ser humano, bueno, en algunos sí son las riquezas, ¿no? Pero en estricto sentido, el mayor tesoro que tiene un ser humano es la familia, ¿no? Y desde esa perspectiva, uno tiene que abordar los temas con mayor humanismo. Por supuesto que uno puede tener estrategias de litigio, pero de entrada uno tiene que ser como abogado humanista y sensible, ¿no? Para ver si hay posibilidades de arreglo, pues explotarlas, ¿no? Porque finalmente uno como profesionista termina el asunto y dice, yo me voy, ¿no? Pero ustedes y los hijos se quedan con el problema por siempre, ¿no? Y esa es una parte ética que me parece que los abogados debemos de explotar mucho más desde esa perspectiva, ¿no? El tema del divorcio y todo el derecho familiar, ¿vale? Sí, y digo, te voy a dejar continuar, solo creo que esto que mencionas es muy importante y que lo que yo veo es que a la gente se le termina olvidando que en el divorcio estamos como peleando por el bienestar de los niños, ¿no? Yo lo que veo de fuera es que necesito el dinero para los niños o necesito, pero que de pronto se nos olvida que el centro son los niños y el bienestar y terminan siendo una moneda de cambio muy dura y que al final los adultos también soltamos el problema y los que se quedan en medio de una batalla muy dura porque son sus papás, son los niños. Es bien interesante lo que dices, Ale. Fíjate, aquí en derecho familiar hay un concepto que se llama el bien superior del menor. Y esto está previsto en la Constitución, en el artículo 4, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que en materia familiar y en todos los asuntos del derecho donde haya menores, el juez o la autoridad judicial debe prever lo que le hace bien al menor, no lo que le hace bien a la mamá, no lo que le hace bien al papá, no lo que les interesa a los papás, eso no importa. Entonces, el juez o la autoridad que tenga bajo su conocimiento un asunto donde haya niños, va a decir, a mí no me interesan sus problemas. A mí quien me interesa y a quien debo de garantizar el bienestar es de los niños, ¿vale? Y sobre esa perspectiva va a dictar todas sus resoluciones. Entonces, abusados, ¿sale, papás? Es que el juez no me deja ver a mi hijo. Pues porque probablemente hay indicios, ¿sale? Con un solo indicio de que haya violencia familiar, el juez puede determinar que el papá no ve al niño, ¿sale? Pero bueno, ese ya si quieres será tema de otra conversación. Yo ya iba a encarrilarme, pero ese es otro tema. Si quieres, sigue, es nos tema. Aventamos otra plática luego. Ya lo apuntamos, ¿vale? Entonces, estábamos en qué otro tema tenemos que ponernos de acuerdo, en qué otro tema vamos a abordar el convenio en el divorcio, ¿sale? El último tema es si hay bienes que se deban dividir. ¿Y de esto de qué depende? Si nos casamos por sociedad conyugal, ¿sale? O por ahí dicen bienes mancomunados, así se decía, ¿no? Ahorita es sociedad conyugal. Esto quiere decir que nos casamos bajo un régimen que todo lo que adquiramos durante el matrimonio va a ser por partes iguales para ambos cónyuges, ¿sale? O bien, si nos casamos por bienes separados, pues cada quien lo que compró, eso va a ser de cada quien, ¿vale? Entonces, si nos casamos por bienes, por sociedad conyugal, también sobre este punto debemos de platicar qué vamos a hacer con la casa que compramos, qué vamos a hacer con el departamento,
¿qué vamos a hacer con el carro? ¿Lo vendemos o tú me lo compras o yo te lo compro, etcétera? Hay muchas formas de disolver la sociedad conyugal, que ya también será tema de otro costal, ¿sale? Entonces, esta es una forma de divorciarnos, a través de un convenio dialogado de manera autónoma, que sí tenemos que presentar ante el juez de lo familiar, que lo va a revisar y va a decir si cumple con los estándares legales, lo va a palomear y lo va a elevar a calidad de sentencia ejecutoriada. ¿Qué significa esto? ¡Qué nombres! Que en nuestro convenio nosotros mismos nos dictamos nuestra sentencia. ¡Wow! Está padre, ¿no? Ajá. Está ideal, ¿no? Está cool, ¿no? Ojalá sucediera esto en el 100% de los casos. Ok. ¿No? Pero bueno, vivimos en una realidad, ¿no? Ese es el deber ser, pero el ser, lo que realmente sucede es que por lo regular, pues si nos divorciamos es porque tal vez no tenemos una buena comunicación y necesitamos acudir ante un juez para que resuelva todos estos temas o consecuencias del divorcio, ¿sale? Pero aquí surge otro tema, Ale, que es el famoso divorcio express, ¿no? Que ahora está muy en boga. ¿Sí lo han escuchado? ¿No? Ah, ok. Entonces, antes, para divorciarnos, necesitábamos argumentar que había una causa para divorciarnos, pero además la teníamos que probar. Fíjense, qué absurdo, ¿no? O sea, no te podías... El señor me fue infiel. ¿No te podías divorciar por gusto? ¿Perdón? ¿No te podías divorciar por gusto? No. No. Pero tiempo, Ale, estamos hablando de 10 años que existe el divorcio express o incausado, o sea, sin causa, ¿sale? De hace 10, 12 años a la fecha ya se aplica el divorcio sin causa. ¿Qué significa esto? Que cualquiera de los dos cónyuges que vaya con un juez y diga, señor juez, yo me quiero divorciar, con esa simple manifestación procede el divorcio. ¿Y eso cuándo sucede? En una sola audiencia, el juez va a decir, si uno de los dos cónyuges quiere divorciarse, va a proceder el divorcio, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Pero nada más, ¿sale? En esa misma audiencia, el juez les va a decir, ok, yo los voy a divorciar, pero señores, existe posibilidad de acuerdo en relación con la guarda y custodia de los menores, existe arreglo en relación con la pensión alimenticia, tanto de la señora como de los menores, si es que procede, existe acuerdo para la división de los bienes, y es ahí donde nos atoramos, ¿vale? Entonces, quiero ser clara, el divorcio incausado procede con la simple manifestación. Pero otro rollo aparte es las consecuencias inherentes al divorcio. Lo que me estás diciendo es, si tú llegas y pides el divorcio incausado, el divorcio lo obtienes. En donde vas a tener, puede ser que haya trabas, es en organizar la custodia de los hijos, las pensiones y todo lo demás, pero divorciado quedas. ¿Entendí bien? Es correcto, ¿no? Entonces, ese va a ser otro pleito, otra situación. Si el juez dice no hay arreglo, pues solamente quedan divorciados, pero les dejo a salvo sus derechos para que, ya sea que se arreglen en relación con las consecuencias del divorcio, o bien, pues se abre un juicio para determinar con quién se van a quedar los niños, es decir, la guarda y custodia, cuánto va a dar y quién va a dar los alimentos, a quién y cuánto y cómo se van a garantizar, ¿sale? El régimen de visitas, el papá que no tiene a los niños, cómo, cuándo, dónde va a ver a los niños, y lo que les decía, la división de los bienes que forman parte de la sociedad conyugal,
Oye, Isabel, aquí me surge una pregunta que sé que es otro tema, pero que me parece importante mencionar y aclarar. El tema del dinero y la pensión y eso está vinculada a las visitas. Yo escucho hoy en día muchísimos papás y mamás en el que si no hay dinero de por medio, entonces los niños no ven a su papá o a su mamá, porque también hay niños que están con el papá. Entonces, si no hay dinero o si no se llega a un arreglo de la pensión, ¿eso implica que los niños dejen de ver a su otro progenitor? No, por supuesto que no, ¿sale? Yo les voy a hablar del deber ser, que en los hechos sucede otra cosa, como bien lo dices, ¿no? Pero el deber ser es, aunque el papá o la mamá no pague pensión alimenticia, no debe ni puede obstaculizar que el otro papá vea a los niños. ¿Por qué? Porque no es derecho de la mamá, no es derecho del papá, es un derecho de los hijos convivir con ambos papás y con ambas familias. Fíjate bien, ¿sale? Porque dice los criterios internacionales y de la Suprema Corte de Justicia, el niño forma su personalidad a partir de la convivencia con ambos padres y con ambas familias. Es a partir de ahí que va a construir su personalidad, porque el hecho de no convivir con uno o con otro, pues evidentemente daña la estabilidad psicoemocional de un niño, ¿sale? O de un menor. Por eso es que una cosa no es una moneda de cambio, no es un pago, ¿no? Tú pagas, yo te dejo ver a los niños. O al revés, yo te dejo ver a los niños si es que pagas. No, de ninguna manera. Por favor, por favor, por favor, papás. Los niños no son moneda de cambio. El que convivan con papá y con mamá es un derecho y les hace muy bien, ¿sale? Hay excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? La violencia intrafamiliar, que el papá no custodio sea verdaderamente dañino para mi hijo. ¿Y qué es ser dañino? ¿Que le dé un coco? Bueno, se lo podemos pasar, pero ser dañino es que ejerza constantemente violencia física, violencia sexual, violencia psicoemocional, ¿no? Entonces, por favor, ese no es una moneda de cambio. Pero por otro, Oye, mande. ahí te interrumpo porque una de las cosas que veo que es muy común y lo veo en muchos foros de mujeres y de hombres, estoy en varios, es que solamente porque a mí no me gusta tu forma de, claro, ya nos divorciamos, ya nos separamos, no estamos de acuerdo en muchas cosas y conforme nos vamos separando, más diferencias hay entre nuestras formas de educar probablemente o de vivir la vida. Y yo lo que veo es que para muchas demandas, y lo he platicado contigo, tienen que ver con, como a mí no me gusta lo que tú haces, yo meto demandas de esto es violencia y también ahí a quienes estamos violentando es a los niños, no al otro humano adulto, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que es un proceso de concientización, ¿no? Es un proceso de, pues finalmente es un espejo, ¿no? El divorcio y sus consecuencias es muy fuerte. Yo creo que quien lo ha vivido sabe que es un cisma, no solo en la parte emocional, sino en la parte psicológica, y nos evidencia también, pues, nuestras carencias en lo personal y como papás, ¿no? Entonces, por eso es tan fuerte, porque entonces el conflicto que tenemos entre tú y yo, pues se lo reflejamos todito a los niños, ¿no? Entonces, es una lucha de poderes, la pensión versus el ver a los niños, ¿no? Y eso es evidentemente, pues, súper dañino para los niños. Entonces, es todo un trabajo de concientización, de, a ver, aguas, un tema es tu relación como expareja, pero no dejas de ser el papá o la mamá de mis hijos. ¿Y qué creen? Esa relación la van a tener hasta que se mueran. Y quién sabe después, ¿no? Entonces, ese es el gran reto en estos temas, Ale. Oye, Isabel, y solo como para cerrar lo de los divorcios, decías que estaba el Express,
el de los convenios, ¿y existe otro? No, bueno, el administrativo que decíamos que se tramita ante el registro civil y el divorcio que se lleva ante un juez de lo familiar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en uno, en el administrativo, no hay hijos y no hay bienes, ¿sale? Nos propongo como ejemplo, tú y yo nos casamos, ¿no? Pero el mes que entra, híjole, me di cuenta que no la llevo contigo, no hubo hijos, no hubo bienes, vámonos al registro civil y ahí en un trámite administrativo nos divorciamos. En cambio, ante un juez de lo familiar puede ser incausado, ¿no? Puede ser a través de una demanda como tal o a través de un convenio. ¿Y cuándo procede Cuando hay hijos y cuando hay bienes. Oye, Isabel, y para cerrar, si quieres, este tema, una de las cosas nada más para que quede súper claro y puntual son dos tipos de divorcio. ¿Estoy de acuerdo? Cuando hay hijos, como para acotar el tema. Entonces, en el que hay un convenio y en el que es este divorcio expreso o el incausado. Y ese divorcio, en realidad el nombre que lleva es demanda de divorcio, aunque no sea una demanda como te estoy demandando, sino estoy pidiendo divorciarse y el nombre es demanda de divorcio. Son las dos formas que existen para divorciarse, cuando hay hijos. Sí, acuérdense, uno es el convenio, el que hacemos tú y yo, con asesoría de un abogado y lo presentamos ante un juez. Convenio, ¿vale? Ok. Convenio de divorcio. Y el otro es, no estamos de acuerdo, ¿no? Yo me quiero divorciar, entonces presento ante un juez de lo familiar una demanda en donde le digo al juez, me quiero divorciar y propongo en relación con la guarda y custodia que los hijos se queden conmigo, en relación con el régimen de visitas que los vea cada 15 días y en relación con los bienes que vendamos la casa, ¿sale? Es decir, es una demanda y propongo cómo nos vamos a organizar. Te pregunto esto porque una de las cosas que he visto también en círculos cercanos es que el nombre de demanda, cuando no conocemos de leyes, nos genera muchísima angustia y es como si fuera como un ataque, o sea, me estás atacando, me estás demandando. Y a lo que me refería con esta pregunta esta demanda es, pues simplemente es ir y hacer una petición de me quiero divorciar, o sea, no es que te esté demandando como de me robaste o me hiciste daño, simplemente es, hola juez, mi petición es, ¿no? Nada más que el nombre es demanda de divorcio. Ese era un punto que me parece importante aclarar. Sí, muy buena aclaración, Ale, me parece muy pertinente. Así es, así se le llama técnicamente, demanda de divorcio, ¿sale? Y me parece que, pero no quiere decir que vaya a haber pleito necesariamente. Ese es el punto que yo digo, después de tantos años metida en medio de algo así, veo que ha sido en muchos de los círculos un tema de es que me demandó. Y yo alguna vez que escuché a Mario hablar era, no es una demanda, no te está generando como estas demandas de me robó, me hizo daño, simplemente es mi petición de me quiero divorciar, pero el nombre del papel es horrible, demanda de divorcio. Así es. Nada, conflicto. Es correcto. Entonces, por favor, aguas. No necesariamente tiene que haber pleito. Es más, en cualquier momento, desde que nos enteramos hasta que haya audiencias, hasta antes de dictarse sentencia, podemos llegar siempre a un convenio. Y no necesariamente tiene que haber pleito. Oye, Isabel, y para cerrar este tema, tú hablas de estos convenios y de las pláticas, y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención y que creo que no todos conocemos es que existen mediadores. Lo digo yo también como usuaria, en algún momento he tenido muchos conflictos con mi exmarido porque de pronto, pues la comunicación se rompe, es difícil que, ¿no? De por sí, con la gente con la que vivimos, a veces tenemos malos entendidos. Y creo que estas mesas de mediación, no sé si mesas o espacios de mediación, son muy útiles en momentos así porque es poner a alguien que nos puede traducir lo que está tratando de decir el de al lado y quitándole la carga emocional y que es muy importante que sepamos que existen estos espacios y que al menos en lo personal creo que es mucho más importante tratar de llegar ahí, ¿no? Justo quitándole la carga emocional que tenemos cada uno y dejando de escuchar su carga emocional
y poniendo en la mesa solo los puntos importantes que necesitamos llegar a resolver, ¿no? Sí, efectivamente, Ale, desde hace algunos años ya se reconoce en la ley los centros de mediación. Estos pueden ser públicos, es decir, del gobierno, hay en cada juzgado, ¿no? Espacios de mediación. ¿Qué significa esto? Que hay alguien que media entre tú y yo, ¿no? Alguien que escucha y trata de avenir a las partes para llegar a una solución y evitar el juicio, ¿sale? Entonces puede ser público o también hay centros de mediación privados, que también se vale, y estos profesionales son licenciados en Derecho, pero con capacitación en mediación, ¿vale? O también habemos abogados litigantes, como en mi caso, que tenemos preparación en el tema, ¿no? Que tenemos herramientas para también poder avenir a las partes de un conflicto, ¿no? En un espacio en donde poco a poco vayamos platicando los puntos que se deben de considerar y tratando de poner opciones sobre la mesa desde el punto de vista jurídico. Entonces, esta es una opción. Buenísimo. Oye, Isabel, muchas gracias. Digo, los temas ya vimos que dan para más y creo que está bueno que nos vayamos conectando y vayamos poniendo más temas en la mesa. Creo que este es buenísimo y es importantísimo todo esto que mencionaste sobre las formas de divorcio, las palabras que se utilizan legalmente que a veces son muy complicadas, la importancia de tener a los niños como sí en el centro y no olvidarnos que esto que estamos haciendo es por nuestro bien, pero también pues sin dañar a los pequeños, ¿no? O sea, que nuestros problemas son nuestros problemas, que no olvidemos que quien eligió casarse con ese otro ser humano y tener hijos fui yo, y que los niños, si hoy lo odio o no lo odio, ese es problema mío, no de ellos, y que busquemos estos lugares de mediación para poder resolver los conflictos sin esta carga emocional y poder al menos tratar de resolver las cosas sin llegar a estos lugares tan horribles que es como estar en medio de una guerra, ¿no? Así es, Ale. Pues también que quienes nos ven y nos escuchan, pues sugieran, porque a veces los abogados necesitamos como escuchar cuáles son las inquietudes de la gente o qué partes del derecho que de pronto se ve como en otro idioma muy diferente, pues que nos digan qué temas les interesan y con mucho gusto pues podemos dialogarlos en este espacio. Muchísimas gracias, Ale. Isabel, pues qué rico platicar contigo, muchas gracias. Y si puedes compartirnos dónde pueden localizarlos por si necesitan guía, estaría padrísimo. Lo vamos anotando, igual venos compartiendo. Claro que sí. Mi nombre es Isabel Uriarte, abogada especialista en materia familiar. Nuestros teléfonos, el celular es 55 43 58 33 42. El del despacho 55 85 96 06 52. Y el Facebook, la página es Despacho Jurídico González Uriarte. Ahí nos pueden contactar con mucho gusto, dudas, comentarios e inquietudes. Buenísimo, pues muchas gracias, Isabel. Nos conectamos pronto para seguir platicando. Gracias, saludos a todos. Bonito día.